Esta criatura posee varios nombres, tales como Chonchón, Quilquil, Totué y Tuetué. Originalmente pertenece a la mitología mapuche, que después fue asimilada por la cultura chilena en casi todo el país y está presente incluso en algunas regiones de Argentina. El Tuetué es uno de los seres principales de la novela Tenebris Beni, Vida en las Sombras, y aquí su historia original. Según las leyendas originales, los tuetué o chonchones eran calcu, palabra mapudungún que hace referencia a un mapuche que practicaba el mal con espíritus o energías oscuras. Su equivalente sería un brujo que practica magia negra. Estos calcu se transformaban en los temidos tuetué, que en unas primeras versiones se transformaban en estas aves untándose una crema mágica en la garganta. Con esta misma, la cabeza se desprendía del cuerpo, a la cual le brotaban plumas negras o grises, garras afiladas, y sus orejas crecían hasta transformarse en inmensas alas para que pudieran volar. Estas alas tienen distintos aspectos. Algunas fuentes dicen que eran enormes alas negras, otras huesudas como un murciélago, otros como emplumadas con camuflaje al estilo de un búho, o también manteniendo el aspecto de las orejas humanas pero con un enorme tamaño. Cuando el calcu estaba transformado en esta oscura ave, debía recordar dejar una segunda porción de esta crema mágica para poder volver a su forma humana. En caso de que se le olvidara o perdiera esa segunda porción, era fatal, ya que el calcu no aguantaría una vida maldita en esa forma, por lo cual, volando, se lanzaría en picada hacia el suelo para matarse, encontrándose en el lugar solo el cadáver de una lechuza o un búho. Desde el siglo XVIII ya se empieza a hacer común el creer que cualquier brujo o bruja común puede transformarse en un tuetué, ahora ya no solo asociándolo a los hechiceros mapuches, sino a los que obraban con el demonio. Se creía que los brujos que eran tuetué recitaban esta frase antes de emprender el vuelo: sin Dios ni Santa María, creyendo que el conocido diablo o demonio les otorgaba mayor poder al decir esta frase y los protegería en su vuelo nocturno. Cuando estos brujos tenían la forma del chonchón o tuetué, generalmente recorrían lugares donde deseaban hacer el mal. En esos tiempos eran la enfermedad o hacer algún daño físico. Estas aves malditas revoloteaban alrededor de las casas o de ciertos lugares específicos solo para entrar en la habitación del enfermo, para que cuando estuviera ya débil, los chonchones bebieran tranquilamente de la sangre de éste hasta provocarle la muerte, muy parecido a la mítica forma del vampiro clásico. Por eso en tiempos antiguos, cuando los nativos indígenas o campesinos escuchaban el temido graznido del tuetué en el cielo nocturno, temían por el bienestar de ellos y de su familia. Se advertía la presencia de esta mítica ave con el tan característico graznido o grito tuetué, el cual inmediatamente era asociado a fatalidades o muertes. Incluso se creía en que, si se repetía muchas veces tuetué tal como se hace con un mantra, se invocaba involuntariamente a estos seres, por lo que este canto no se debía realizar. En el antiguo Santiago del siglo XIX, Benjamín Vicuña Maquena, en su libro Historia Crítica y Social de las Ciudades de Santiago, de 1868, nos indica que los tuetué o chonchones eran uno de los terrores que más acosaban a la sociedad, existiendo muchos reportes de sus supuestas apariciones en la ciudad provenientes de diferentes estratos sociales. Existían varios tipos de protecciones ante este mal. Uno de ellos era el Cántico de la Virgen María, llamado Magnificat, del capítulo 1 de Lucas, versículo del 46 al 55, aunque algunos evitaban decir esta oración ya que la consideraban de mala suerte. Ricardo E. Latcham, en su obra
la Organización Social y las Creencias Religiosas de los Antiguos Araucanos, de 1924, nos cita: los indios temen mucho al chonchón y hacen invocaciones y queman hojas de canelo cuando sienten su grito. Ahora, si se tiene la mala suerte de escuchar este cántico sobre uno en la noche, el truco para no ser maldecido es que se debe prometer al brujo volador una ofrenda para que pase a buscarla al otro día y así evitar represalias de su parte. Las promesas no deben ser algo tan preciado o costoso. A veces solo bastaba con prometer pan, agua o, lo más común, sal. Y así el brujo pasaría al día siguiente en forma humana a recoger lo que se le ofreció. Como amuleto se recomendaba usar la cruz del cristianismo, que al igual que los vampiros los espantaba, la estrella rúbrica de Salomón o la estrella de 5 puntas y con símbolos en hebreo, asociada con los 5 libros del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, supuestamente escritos por Moisés. El tuetué es un ser mitológico que pudo ser confundido por los indígenas y colonos con ciertas aves nocturnas que se encuentran en esta zona del mundo. Entre las aves con las que se le confunden son los mitos de seres con cabezas con alas que existen alrededor del mundo son variados. Incluso hay veces que se retratan a algunos ángeles de la misma manera, pero la que más me llamó la atención fue The Flying Head, de los nativos americanos de las tribus iroquesas, también llamados Big Head o en su palabra nativa, Takano-en-Yent. Las Flying Head o cabezas voladoras son seres que aparecen como una enorme cabeza sin cuerpo, con brillantes ojos ardientes, con cabello largo y enredado. Vuelan por el aire persiguiendo a los humanos para devorarlos. Los orígenes de las cabezas voladoras varían mucho de una historia a otra. En algunos cuentos se crea una cabeza voladora a partir de la escena de un crimen violento, o la cabeza cortada de una víctima crece hasta un tamaño enorme, o estas cabezas voladoras emergen desde una fosa común, o también un humano se transforma en este ser después de cometer un acto de canibalismo. Pero en muchas historias el origen de las cabezas voladoras no existe, ya que serían monstruos primordiales, seres muy antiguos sin origen conocido, cuya única naturaleza es atormentar y comer humanos. Algunas historias cortas de los tuetué. Una noche, al oír el grito de un chonchón, unas jóvenes traviesas tuvieron la mala idea de decirle: «Vuelve mañana por sal». Al día siguiente se les presentó un pequeño anciano a reclamar la sal prometida la noche anterior. Las atemorizadas jóvenes le dieron la sal y el viejo, al recibirlas, le dijo severamente que no se burlaran otra vez de la gente pasajera. Esta historia tiene una variante que dice que al día siguiente del ofrecimiento de la sal se presentó a comer en dicha casa un elegante caballero, el cual, cuando creyó que nadie lo veía, se echó al bolsillo el salero y se despidió cortésmente después. Cuenta otra historia que una familia logró capturar un pájaro cantando tuetué y, temiendo que fuera un brujo, le cortaron la cabeza, arrojándosela a un perro para que la devorara. Al día siguiente no encontraron el cuerpo del ave, pero se supo en las calles que un conocido brujo local había amanecido muerto y decapitado. Si este contenido te gustó, regálame un like y suscríbete. Recuerda hacer clic en la campana de notificaciones para que estés al tanto de cuando se suba nuevo material. En la descripción también encontrarás un enlace para que puedas comprar el libro Tenebris Beni, Vida en las Sombras, novela que está inspirada en estos seres de leyendas de los cuales estaremos compartiendo sus historias en este canal, como también material exclusivo del libro. Muchas gracias y nos estaremos viendo en el siguiente video.